Saludos cordiales, estimados amigos, estimados colegas, bienvenidos a su canal HCE Latino, canal de la prevención de riesgos laborales. Para esta oportunidad vamos a estudiar la matriz simplificada de evaluación de riesgos, basada en la NTP 330, que es la nota técnica de prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, ¿sí? Que refiere al sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente. Vamos como primera parte a estudiar todo lo que es la parte teórica, ¿sí? Toda la metodología como tal, y al final realizaremos un ejemplo de aplicación con un determinado peligro para ver cómo se maneja esta matriz y sus componentes. Vamos a empezar. Para definir esta metodología, la NTP 330 nos refiere a la evaluación de riesgos en dos partes, ¿sí? Una parte en la cual se determina la magnitud de los riesgos, ¿sí? Se determina el nivel de riesgo que tiene un determinado factor de riesgo eh, en una situación laboral que se presente en nuestro ámbito de trabajo, ¿cierto? Y como parte número dos, tenemos la jerarquización de la prioridad de la corrección. ¿Sí? ¿A qué refiere esto? A que una vez determinado la magnitud del riesgo, vamos a jerarquizar de acuerdo a estos niveles, ¿sí? Para dar prioridades a las correcciones, sobre todo en los niveles de riesgos más elevados. Entonces, no nos olvidemos. Parte número uno, magnitud de los riesgos, y parte número dos, la jerarquización de la prioridad de la corrección. ¿Sí? Como parte del nivel de riesgo, que lo simbolizaremos con las letras NR, tenemos que estudiar el nivel de probabilidad y determinar también el nivel de consecuencia. ¿Sí? El nivel de probabilidad refiere a cuál es la probabilidad de que un peligro se materialice, se presente, ¿no es cierto? Debido a las deficiencias existentes en nuestros lugares de trabajo, ¿sí? Cuando obviamente yo me expongo a ellas. Entonces, nivel de probabilidad es la probabilidad de que el peligro se materialice, considerando estas deficiencias cuando me las expongo a ellas, ¿sí? Y el nivel de consecuencia que constituye los daños causados y el deterioro de la salud producto de la materialización de este peligro. ¿Sí? A eso, con estos dos componentes vamos a determinar lo que es el nivel de riesgo. El nivel de probabilidad también tiene dos componentes, ¿sí? Que, como en la definición, tomábamos en consideración la deficiencia y el tema de la exposición, ¿cierto? Cuando nos exponemos a ellas, recordemos el término. Deficiencias y exposición, ¿sí? Que tienen que ver con la probabilidad. Entonces, la deficiencia refiere a la magnitud de la vinculación de los factores de riesgo, ¿sí? Considerados como causa directa del accidente, ¿sí? Entonces, son estos factores que me van a determinar cierto nivel y son causa directa de la generación del accidente. Y el nivel de exposición, que refiere a la frecuencia de exposición a este determinado factor de riesgo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces yo me expongo en la jornada laboral a esta deficiencia como tal? ¿Sí? A esto, con estos dos componentes, vamos a hallar el nivel de probabilidad. Estamos viendo conceptos básicos, luego ya a través de ciertas tablas definidas en la NTP 330 vamos a entender de mejor manera la metodología. Como les comentaba, tenemos estas tablas que nos hablan ya de los significados, tanto del nivel de deficiencia, el nivel de exposición, con estos dos factores del nivel de riesgo, ¿sí? Y también los niveles de consecuencia con los cuales vamos a evaluar. Son criterios significados eh, en, en rangos, ¿sí? En el cual
voy a determinar, de acuerdo a la característica que se presente en el espacio de trabajo, con el determinado peligro, y voy a considerar todos estos aspectos. Por ejemplo, tenemos el nivel de deficiencia, muy deficiente, deficiente, mejorable y aceptable, ¿sí? Para el nivel aceptable, lo simbolizaremos con la letra B. No se asigna ningún valor de deficiencia, ¿sí? Ya que no se ha detectado ninguna anomalía destacable, ¿sí? Y el riesgo está controlado. Es decir, si el riesgo está controlado, no se va a valorar el mismo, ¿sí? Para el tema de nivel de deficiencia mejorable, tenemos el número 2 definido en la metodología, en el cual representa que se ha detectado factores de riesgo de menor importancia, ¿sí? Eh, y la eficacia o la eficacia de este conjunto de medidas preventivas que existen eh, en la evaluación respecto a ese riesgo no se ve reducida de forma apreciable, ¿sí? Este criterio es para el tema del nivel de eficiencia mejorable. Deficiente, ya coloca el número 6 como nivel. Y el significado refiere que se ha detectado ya algún peligro, ¿sí? Significativo que precisa ser corregido. Sí, ya, aquí hablamos de un peligro que ya nos pide que corrijamos a través de ciertas medidas. O la eficacia de este conjunto de medidas existentes ya se ve reducida, ya no son tan efectivas como para prevenir de que se materialice el peligro, ¿cierto? Y muy deficiente, ya tenemos el número 10 que vamos a dar ese valor, cuando se ha detectado ya peligros significativos que determinan como muy posible la generación de fallo. O sea, el peligro ya se va a materializar en este tema, ¿no es cierto? Cualquier momento se materializa el peligro. O el conjunto de medidas preventivas que existen al respecto de este factor de riesgo resulta muy ineficaz, es decir, estas medidas no me están ayudando para nada a controlar el riesgo, ¿sí? Ahora vamos a ver el nivel de exposición. De igual forma tenemos cuatro escalas. La escala verde, la esporádica, ¿sí? Que vamos a designar con el valor número 1, en el cual el nivel de exposición es muy irregular, poco frecuente, ¿no es cierto? Casi no me voy a exponer a ese peligro como tal. Ocasional, vamos a darle el valor número 2, donde significa que alguna vez en la jornada laboral y con un periodo corto de tiempo yo me puedo exponer a este peligro, ¿cierto? Alguna vez en la jornada laboral y con un corto periodo de tiempo. El tema de nivel de exposición frecuente, ya con el valor número 3, cuyo significado nos dice que yo me puedo exponer varias veces en la jornada laboral, ya no solo alguna vez, sino varias veces, aunque sea en tiempos cortos, pero me expongo ya varias veces a este factor de riesgo. Y la continuada con el valor número 4, la cual me menciona en su significado que ya me expongo continuamente, ya no son varias veces ni una vez, ya me estoy exponiendo continuamente varias veces en la jornada y con un tiempo ya prolongado, ya no es un tiempo cortito, sino es un tiempo bastante significativo, ¿sí? A eso refiere los niveles de exposición. Ahora, con estos dos parámetros vamos a ver el nivel de probabilidad, que de igual forma tenemos en cuatro escalas. El bajo, nivel de probabilidad bajo, que cuando el resultado de multiplicar tanto el nivel de deficiencia con la consecuencia me da un valor de entre 4 y 2, ¿no es cierto? Me menciona que es una situación mejorable con exposición ocasional o esporádica o una situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. O sea, no es esperable que se materialice el riesgo como tal, aunque puede ser concebible, ¿sí?
para el nivel de probabilidad medio, cuyo producto me da entre 8 y 6 de la deficiencia por el tema de la exposición, sí me da una situación deficiente con exposición esporádica. Entonces ya tengo una deficiencia. O bien una situación, una oportunidad de mejora con exposición ya continuada o frecuente. Abajo en el verde era ocasional, aquí hablamos de una exposición ya frecuente como tal y es posible que suceda el daño alguna vez, ¿sí? En un periodo largo de tiempo, pero se puede, ya existe una probabilidad de que se materialice el peligro, ¿sí? Vamos al nivel de probabilidad alto, donde el factor, el producto, perdón, entre la deficiencia y la exposición nos da un valor entre 20 y 10, significa una situación deficiente con exposición frecuente, ¿sí? U ocasional. O bien una situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del peligro en este caso es posible que suceda ya no solo alguna vez, sino varias veces en el ciclo de la vida laboral, ¿sí? Y el nivel de probabilidad muy alto, donde ya el producto nos da entre 40 y 20, producto entre la deficiencia y la exposición, y nos dice que la situación ya es totalmente deficiente con exposición ya continua. O sea, me estoy exponiendo a una situación muy deficiente todo el tiempo o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia, ¿sí? Ya tenemos una frecuencia de ocurrencia, ¿sí? No solo varias veces. A eso refiere los niveles de probabilidad hallados entre el producto de la deficiencia y también la exposición. Ahora vamos a ver la siguiente tabla donde ya me habla de la consecuencia. No olvidemos que el nivel de riesgo lo vamos a determinar la probabilidad por la consecuencia. Entonces este es el último factor que nos queda por revisar para determinar el nivel de riesgo. Aquí tenemos 4 niveles, de igual forma asignados un valor relacionados con daños personales, lesiones en los trabajadores, ¿ya? O con daños materiales, con el tema de, el ambiente, puesto de trabajo, ¿sí? Vamos al leve. Aquí tenemos un valor de 10 que se asigna cuando eh, se cumpla uno de los dos criterios, que puede ser pequeñas lesiones que no requieran hospitalización, ¿sí? O también puede ser reparable en el tema de daños materiales sin necesidad de yo parar el proceso. No olvidemos que se tiene que cumplir una de las dos condiciones, ¿sí? Con una de las dos puedo referir el nivel de consecuencia. Grave, cuando ya el nivel de consecuencia lo asignamos con un valor de 25. En daños personales se presentan ya lesiones o enfermedades con una incapacidad laboral transitoria o temporal, ¿sí? Puede ser de 1 o 2 días. Y los daños materiales ya se requiere ya un paralizar el proceso para efectuar alguna reparación en el puesto de trabajo, ¿sí? El nivel de consecuencia muy grave. Ya designamos un valor de 60, donde las lesiones o enfermedades graves, se puede presentar una lesión o enfermedad grave con incapacidad ya permanente parcial, o puedo ya tener aquí una invalidez, ¿sí? Entonces, en lo relacionado con daños materiales ya hay una destrucción parcial del sistema, ¿no es cierto? Del sistema del proceso, ¿sí? Puede ser compleja y costosa en relación a la reparación. Y el último nivel de consecuencia que refiere a mortal o catastrófico con un nivel asignado de 100, donde ya los daños personales ya puedo tener un muerto o más, una persona fallecida, y en los daños materiales destrucción total del sistema, ya va a ser difícil renovarlo, tengo que volverlo a construir, ¿sí? A eso refiere los niveles de consecuencia. Una vez que hemos estudiado ya todos estos niveles, ¿sí? Vamos a ver el nivel de riesgo que se ha determinado y la intervención
que se puede realizar. Entonces, tenemos una matriz en función del nivel de consecuencia con los valores asignados de 10, 25, 60 y 100 que los mencionamos y el nivel de probabilidad calculado entre la deficiencia y la exposición cuyo producto nos daba entre 2 y 4, 6 y 8, 10 y 20 y 24 y 40. Relacionando estos dos conceptos, vamos a obtener, ¿sí? Un producto en el cual referimos ya el nivel de riesgo. Por ejemplo, aquí el nivel de riesgo, si es que calculamos entre, por ejemplo, un nivel de probabilidad entre 4 y 2 y un nivel de consecuencia de 10, obtendremos un producto entre 20 y 40, ¿sí? Cuyo nivel de riesgo refiere a un nivel entre 3 y 4 que ya vamos a ver los conceptos, ¿sí? Y así podemos ir relacionando los niveles de probabilidad, ¿sí? Y los niveles de consecuencia, por ejemplo, entre 60 y un valor de 8 y 6, ya obtendremos un nivel 2 donde su producto si recae entre 360 y 480, ya tengo un nivel de riesgo medio, ¿sí? Entonces, eh, en relación al 100, por ejemplo, si ya tengo una enfermedad que me produjo un fallecido y el nivel de la probabilidad es bastante significativo entre 24 y 40, vamos a obtener un producto entre 2400 y 4000, donde aquí el riesgo netamente ya las medidas son insuficientes y necesito tomar acciones de control de forma inmediata, ¿cierto? Vamos a ver el significado de estos numerales, números romanos, en la siguiente tabla. Nivel de riesgo 1, del 1 al 4, donde tenemos los valores del nivel de riesgo, como les mencionaba, desde el valor de 20 hasta el 4000, ¿sí? Para el nivel de riesgo de 4, tenemos el significado de su resultado que no debemos de intervenir salvo que se justifique algo, con un análisis más preciso, la intervención, ¿cierto? El nivel de riesgo 3, que es entre 40 y 120, donde nos menciona que debemos mejorar si es posible, ¿sí? Que sería conveniente justificar de forma correcta la intervención y también considerar ya la rentabilidad de esta intervención. El nivel 2, que es entre 150 y 500, donde ya me menciona que yo tengo que corregir y adoptar ya las medidas de control, ¿cierto? ¿Sí? Y el nivel 1, donde tengo un valor entre 600 y 4000, donde ya la situación es crítica, ya tengo una situación crítica donde necesito una corrección urgente, ¿sí? Considerando todos estos criterios, es necesario, sí, adaptar las situaciones que nosotros observemos para determinar, tener una buena evaluación del tema del riesgo y poder intervenir conforme a estos criterios. Ahora vamos con el ejemplo de aplicación sobre la metodología NTP 330. Hemos tomado esta fotografía de una moladora que la vamos a describir de la siguiente manera. Moladora sin mecanismos de seguridad. Trabajador dispone de los equipos de protección personal, pero no los utiliza. De igual forma, el trabajador posee experiencia en el uso de esta herramienta y la usa 2 o 3 veces por semana por unos pocos minutos. ¿Sí? Vamos con estos datos a ingresar los datos de nuestra matriz. Aquí tenemos el proceso, mantenimiento general, departamento, servicio, área, como ustedes lo quieran llamar, servicio de mantenimiento. El puesto de trabajo es un auxiliar de mantenimiento en este caso.
La actividad constituye la reparación del mobiliario, la tarea ya es algo más específico, y la reparación de un archivador, y el número de puestos a los que expongo son dos. ¿Sí? En los datos identificación del peligro tenemos una moladora sin guarda de seguridad, con la misma descripción que ya habíamos visto. Amoladora sin mecanismos de seguridad, trabajador dispone de equipos de protección personal, pero no los usa. De igual forma posee experiencia en el uso de esta herramienta y la utiliza de 2 a 3 veces por semana unos pocos minutos. El tema de la clasificación del peligro, en este caso factor de riesgo mecánico, ¿cierto? Vamos ya a la evaluación del riesgo como tal. Nivel de deficiencia con las características descritas. Le hemos colocado un valor de 6. Vamos a ver qué nos dice este valor de 6 en nuestra tabla de deficiencia. Es deficiente la situación. Se ha detectado algún peligro significativo que precisa ser corregido, ¿sí? O la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes se ve reducida de forma apreciable. En este caso nos basaremos en este criterio, que hay algún peligro significativo que precisa ser corregido, ¿cierto? Regresando a nuestra evaluación del riesgo, tenemos el nivel de exposición con el número 2. Lo hemos definido con el número 2, en el cual revisamos en nuestra tabla de exposición, tenemos una exposición ocasional, donde alguna vez en su jornada laboral y con un periodo corto de tiempo se va a exponer, ¿no es cierto? Habíamos dicho que 2 o 3 veces por semana en periodos de pocos minutos, ¿sí? Regresando a nuestra evaluación del riesgo, nos da un nivel de probabilidad de 12, donde este valor ubicaremos en nuestra tabla de nivel de probabilidad para ver que nos dio riesgo alto. Vamos a ver si eso ocurrió. Entonces el valor está entre 10 y 20, es un valor de 12 con un nivel de probabilidad alto que refiere a una situación con exposición frecuente o ocasional, ¿sí? O una situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. Nos dice también que la materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en el ciclo de la vida laboral, ¿cierto? Entonces, podemos tener algunos incidentes, como en la vida práctica se da algunos incidentes con este tipo de amoladora. Entonces, es una buena referencia histórica que refiere a esta situación, a este nivel de riesgo que está perfectamente evaluado, ¿sí? Regresando a nuestra tabla, vamos a definir el nivel de consecuencia, ¿sí? El cual lo hemos definido con el valor de 60. Vamos a ver qué tipo de probabilidad de consecuencia nos da. El valor de 60, esa situación puede provocar una lesión grave, ¿sí? Que me ocasiona incapacidad permanente parcial o invalidez. Puedo tener que el disco se rompa, pues salte a la cara, donde yo pueda tener algún tema de pérdida del ojo, ¿sí? O me exponga con los dedos y pierda un dedo, por eso lo hemos definido con el valor de 60. La consecuencia no va a ser una lesión temporal, sino una lesión permanente, ¿sí? Regresando a la evaluación, ya dando el producto entre probabilidad y consecuencia, nos da un valor de nivel de riesgo de 720, que corresponde al nivel número 1, refiriendo a una situación crítica con corrección urgente, tal como nos definen en las tablas de nivel de riesgo. ¿Sí? Entonces, esta situación necesitamos corregirla de forma inmediata. Como siguiente paso ya tenemos las medidas de intervención, ¿no es cierto? Nos mencionó que debemos hacer cambios inmediatos, ¿no es cierto? Podemos optar por eliminar ese riesgo, ¿sí? Como proceso, cambiar la herramienta, ya que normalmente estas guardas de seguridad originales se extravían, no venden el repuesto, no corresponde a la misma marca, entonces normalmente no se fabrican este tipo de repuestos, entonces hay que optar por el cambio de herramienta, ¿sí? Sustitución. No hemos puesto ningún tema aquí, ya que quizás
podríamos tomar una herramienta prestada, pero voy a seguir manteniendo esa herramienta en algún lado y en algún momento que no me la puedan prestar, voy a exponerme de nuevo y no voy a tener una medida efectiva. ¿Sí? Controles de ingeniería, quizás puedo fabricar, pero no va a ser igual que tener la guarda de seguridad original. Siempre lo original es lo mejor, es lo más seguro. Entonces no optamos por ese camino. Control administrativo. Tenemos un llamado ya de atención hacia el personal que no ocupa el equipo de protección personal, ¿sí? Y también podemos realizar otra retroalimentación sobre la importancia del uso del EPP y los factores de riesgo mecánico, ¿no es cierto? Podemos optar por ese camino, ¿sí? Señalización, podemos colocar las señales de uso de la obligación del equipo de protección personal, señales de advertencia del riesgo mecánico como tal existente en esta situación. Y equipos de protección personal, que es el último recurso, que son ya la entrega y registro de entrega de los equipos ya entregados al colaborador. En este caso habría que tomar ya las acciones de tema administrativo, ¿no es cierto? Para ya tomar la aplicación de estos planes de acciones necesitamos eh, nombrar responsables, ¿no es cierto? ¿Quiénes nomás están como responsables en esta área? El servicio de mantenimiento por el cambio de herramienta, ¿sí? Las definiciones de las características de una nueva herramienta, de ser el caso. El área de compras que está involucrada en la adquisición, seguridad industrial que está involucrada en dotar de la recomendación para el cambio de esta herramienta y talento humano por el tema del llamado de atención como parte de un control administrativo. Fecha de ejecución, ahí la pueden definir en este caso como el tema es inmediato, definimos si es posible en la misma semana o en la siguiente semana para evitar el tema de la ocurrencia del accidente. Yo lo he puesto como ejemplo en el 2023 por poner el tema del mes y el año como de forma inmediata para la compra de este equipo, de ser el caso. ¿Sí? Una vez que ya tomamos las medidas, volvemos a evaluar el riesgo, ¿sí? Donde ya el nivel de deficiencia, si es que optamos por la primera opción de cambiar la herramienta, ¿sí? Tenemos con el nivel 2, que refiere a que ya tengo una situación donde los factores de riesgo son de menor importancia y la eficacia de medidas que tomé se ve, reduce el tema de la materialización del peligro de forma apreciable, ¿no es cierto? Nivel de exposición, de igual forma con el 2 sigue manteniendo como lo habíamos definido, que es alguna vez en su jornada laboral y con periodos cortos de tiempo. El nivel de probabilidad es el producto entre el nivel de deficiencia y la exposición, nos da un valor de 4, que ya nos refiere a un nivel de probabilidad bastante bajo de que se materialice esa situación, ¿sí? Justo en el límite, donde la situación ya es mejorable con exposición ocasional o esporádica, ¿sí? No es esperable que el peligro ya se materialice, aunque puede ser concebible, ¿sí? Y el nivel de consecuencia donde le hemos colocado un valor de 10. Ya con esas condiciones ya no es posible que provoque una lesión que me genere una incapacidad. Quizás si no tuviera experiencia en el uso de la herramienta podríamos considerar este aspecto, pero como el trabajador tiene experiencia, ya conoce los temas de seguridad, le hemos capacitado, le hemos llamado la atención para el uso del equipo de protección personal, ¿sí? Si es que se ocurre la materialización del peligro, podríamos tener pequeñas lesiones que ya no requieren hospitalización, ¿sí? Y calculado ya el nivel de riesgo nos da un producto 40 con un nivel de interpretación de 3 donde dice que si se puede mejorar, es posible mejorar esta situación, pero hay que justificar otra inversión más alta, ¿cierto? Quizás considerar una herramienta de mayor costo, pero con mayores seguridades en otros aspectos, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos el tema de las medidas de intervención posteriores que ya se quedan en un entrenamiento del uso de la herramienta, por ejemplo,
¿sí? Capacitación de refuerzo sobre el uso del EPP y como responsables mantenimiento y seguridad industrial ya en un plazo ya de más extenso como tal, ¿sí? Eso les quería compartir, mis estimados colegas, amigos. Espero les sirva la explicación. No se olviden, a través de HC Latino, suscríbanse a su canal para recibir notificaciones de nuevos videos, ya que en lo posterior nos dedicaremos a hacer ejercicios prácticos con esta metodología y revisaremos otras para validar esta evaluación de riesgo. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.